¿Alguna vez se han preguntado qué son los impuestos y por qué debemos pagarlos? Bueno, para resolver esas dudas, primero debemos saber qué son los impuestos, su clasificación, ya que se clasifican según el impuesto, y además por qué debemos pagarlos. Mi nombre es Valentina Gutiérrez y haré referencia sobre los impuestos, su gran importancia, qué son y su clasificación. Primero, debemos saber qué son los impuestos. Los impuestos son aportes o tributos en dinero que los ciudadanos están obligados por ley a pagar, ya que es su deber cívico, para que el Estado disponga de los recursos necesarios con los que financiar la satisfacción de las necesidades públicas, como por ejemplo el alumbrado público o, por ejemplo, el asignarle equipación a los carabineros para así poder resguardar la seguridad pública de los ciudadanos. Para adentrarnos más sobre los impuestos, debemos hablar sobre la capacidad contributiva. Esta teoría básicamente indica que cada ciudadano pagará tributos en relación a su poder económico, respetando los tres principios principales de los impuestos, que es la legalidad. O sea que no se podrá cobrar ningún impuesto que no se encuentre contenido en la ley, la proporcionalidad, es decir, que el importe de los impuestos debe tener relación y proporcionalidad con los recursos o ingresos de los contribuyentes y que sea equitativo. Esto garantiza un trato igual a contribuyentes que se encuentren en la misma situación económica. Pero la capacidad contributiva está en tres grandes rasgos: el patrimonio, la renta, el gasto o consumo. O sea que pagarán más impuestos los que más tienen, más ganan y más consumen. De lo contrario, los que menos tienen, menos ganan y menos consumen, pagarán menos impuestos. Luego, los impuestos se clasifican en tres grandes grupos. Impuestos indirectos. Estos impuestos se aplican indirectamente por el uso de las riquezas sobre las personas, la venta, la propiedad, el alcohol, las importaciones, la gasolina, entre otros. Están sujetas a impuestos indirectos, que empiezan desde el vendedor hasta el consumidor. El impuesto directo son impuestos que se cobran directamente a la persona que los paga, lo que permite identificar quién los paga y su cuantía. Otro tipo de impuestos los podemos mencionar que desde el punto de vista del gasto y el ingreso. Generalmente no se encuentran dentro de las dos categorías antes mencionadas. Los impuestos indirectos se encuentra principalmente el impuesto a las ventas y servicios, IVA. La menciono ya que esta la podemos encontrar muchas veces cuando compramos un bien o servicio. Este impuesto del 19% al precio final de un bien o servicio actúa en cadena, trasladándose desde el vendedor al comprador. Este impuesto lo podemos ver cuando, por ejemplo, compramos ropa o algún otro bien. Luego tenemos los otros impuestos, que es el impuesto a productos suntuarios, o sea, productos suntuarios son productos, todo lo que sea de lujo. Luego los impuestos a las bebidas alcohólicas, eso depende de la bebida alcohólica, se le asigna un porcentaje, y analcohólicas y similares. Impuestos a los tabacos, impuestos a los combustibles, impuestos a los actos jurídicos, timbres y estampillas, impuestos al comercio exterior, entre otros. Luego tenemos los impuestos directos. Esto incluye los que se encuentran en la ley de la renta, como los impuestos sobre las ganancias de las empresas o los impuestos sobre las personas. Primero menciono el impuesto global complementario. Este impuesto afecta a personas naturales con diversas fuentes de ingresos, como honorarios, intereses, dividendos, rentas por arriendos, actividades de transporte y minería, entre otros. Por ejemplo, una persona que tenga más de una propiedad debería pagar este tipo de impuesto. Luego tenemos el impuesto a la renta de primera categoría, impuesto único de segunda categoría y el impuesto adicional. Luego tenemos la última clasificación, que son otros impuestos. Tenemos el impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones. Este impuesto
sobre sucesiones y donaciones se aplica al valor neto de las transmisiones de propiedad por fallecimiento o donaciones en vida. Este lo podemos ver en testamentos o, ya antes mencionado, en donaciones en vida, donde el propietario del bien dona su propiedad a otra persona. Y ahí es donde se aplica este impuesto. Luego tenemos el impuesto territorial, impuestos municipales y impuestos a los casinos de juego. Podemos concluir a base de esto que es importante no evadir los impuestos, ya que así podemos ayudar al Estado a cumplir con las necesidades públicas de los ciudadanos y así obtener recursos como, por ejemplo, el alumbrado público de nuestro barrio. Muchas gracias por su atención. Para más información, entrar al sitio web del Servicio de Impuesto Interno o el PDF de Conociendo más sobre los impuestos. Muchas gracias por su atención.